Muy buenos días, niños y niñas. El día de hoy, jueves 24 de abril, siendo las 8 de la mañana, iniciaremos con el área de lengua y literatura. A veces te erizas, tienes la típica piel de gallina, se te agrandan las pupilas y transpiras. Entonces, bienvenidos al reino del miedo. El día de hoy vamos a ver un tema de miedo, de mucho miedo, porque vamos a ver los cuentos de terror. Comenzamos. Vamos a hablar sobre los cuentos, que son narraciones breves donde suceden acontecimientos ficticios, involucrando varios personajes. Dos partes importantes para entrar de lleno con el tema es que los cuentos utilizan las narraciones y las descripciones. Muy importante esta parte porque las narraciones y las descripciones son parte fundamental de los cuentos, como narración literaria breve. Es importante también que logremos destacar que dentro de los cuentos de terror vamos a encontrar muchos personajes ficticios. Para ello quiero definir primero qué es terror. ¿Saben a qué me refiero cuando digo terror? El terror es un sentimiento aún más intenso de lo que es el miedo. El terror es aquel sentimiento que nos pone la piel de gallina. ¿Lo han sentido algún momento? Cuando estar en la noche solos en casa, cuando no está papá, mamá, o cuando se apaga la luz por completo. En ese momento esa parte de nuestro cuerpo, esas emociones, corren en nuestro cuerpo y nos ponen la piel así. Eso puede ser el terror. Ya vimos lo que es cuentos de terror como una cuestión de emoción que involucrada con el sentimiento nos va a producir algo aún más profundo de lo que es el miedo. Muy bien. Para ello es muy importante que empecemos a analizar el cuento de terror, específicamente las características primordiales que vamos a encontrar. La primera característica son los personajes. Estos personajes, primero, no existen. Aunque posiblemente puede ser que tienen relación con la vida cotidiana. La segunda característica son los acontecimientos. Estos acontecimientos son aquellos sucesos que son narrados en orden cronológico. La siguiente característica debe tener un inicio, un desarrollo y un final. Tomemos en cuenta aquí que el desarrollo o clímax, como bien lo conocen, es parte fundamental porque en el clímax nos va a permitir entender cuál es el problema de nuestro cuento. Y es la parte central y medular que nos va a permitir entrar en suspenso. El clímax. Muy bien, la siguiente característica es el narrador. Parte esencialmente importante ya que se entenderá si lo están escribiendo o lo están leyendo. Es decir, si está en primera o tercera persona. La siguiente característica tenemos a las escenas.
que se derivan de lo que son los acontecimientos. Cada cuento tiene una escena diferente, es decir, en esta parte vamos a ponernos a trabajar mucho, sobre todo con la imaginación. Por lo tanto, es necesario involucrar en esta parte al suspenso y a la tensión que tiene el narrador. Lo que nos quiere contagiar de miedo en ese momento. En esta característica es necesario incluir la tensión, parte fundamental porque sin ella no sería tanto un cuento de miedo o un cuento de terror, porque no entraría en sí a lo que es un escrito con emociones y sentimientos. Al inicio de la clase empecé a leer con diferente tonalidad de voz y volumen. Para de esa manera involucrar al receptor en una situación que nos llevaron a cabo a lo que es el ritmo. Dichos procesos los conoceremos como elementos. La siguiente característica son los elementos que producen imágenes. Específicamente nos referiremos a las figuras retóricas. Específicamente a las metáforas y símil. Estas dos partes que son fundamentales dentro de una escritura. Por lo tanto, la metáfora es algo que declara que es lo mismo que otra cosa. Por consiguiente, diremos que la metáfora es lo mismo que queremos decir o describir. Del símil podemos decir que es una comparación. A continuación vamos a ejemplificar lo que terminé de decir mediante una oración. Específicamente vamos a ver a lo que es la metáfora con el siguiente ejemplo. La risa de mi abuelo es un manantial de alegría. Esencialmente nos referimos a que la risa de mi abuelo es bella, es hermosa, de una manera metafórica. A continuación, vamos a ejemplificar lo que es el símil. Fijémonos en esta oración. Francisco corre tan rápido como un relámpago. Tomaremos en cuenta la palabra de comparación, es decir, el cómo, ya que estamos utilizando la comparación entre dos cosas, Francisco y relámpago. Muy bien, niños, esta ha sido la clase de hoy sobre los cuentos de terror. Espero que se haya comprendido, espero que haya sido de su agrado y les espero para la próxima. No se olviden de realizar las tareas. Gracias, hasta luego.